Sobre Apocalipsis, trabajamos un poquito con el contexto histórico. Para beneficio de algunos, pues voy a mencionar algunas cositas, pero vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Pero antes vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este tiempo que nos regalas. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y acercarnos a ella con temor reverente. Es tu palabra y la diste para nuestra edificación. La diste para nuestra esperanza y la diste para que pudiéramos amarte más y amar a Jesús. Te pedimos que traigas con bien a los que vienen de camino y nos permitas disfrutar de un tiempo grato en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La semana pasada trabajamos un poquito con el contexto histórico y mencionamos que los primeros cristianos nunca habían pensado haber creado una nueva religión. Dijimos que ellos entendían pertenecer al judaísmo, estaban dentro del judaísmo, que obviamente pues lo de considerarse una nueva religión no fue lo primero que vino a la mente de los primeros cristianos. Lo de una nueva religión vino como consecuencia de que de primera instancia los cristianos fueron víctimas de una persecución por parte de los judíos. Los judíos fueron los primeros que los persiguieron. De hecho, hay una expresión que dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, fueron los judíos los responsables de esa decisión final de los cristianos, entonces, de estar fuera de ellos. Luego de la persecución de los judíos, entonces vino la persecución de Nerón. Nerón fue el segundo perseguidor de los cristianos, porque Claudio, a pesar de que votó a los judíos de Roma, no fue un perseguidor de los cristianos, pero su hijo Nerón sí. Nerón persiguió a los cristianos y acusó a los judíos de haber incendiado a Roma, y por ende entonces si los judíos eran cristianos, pues por ser judíos los perseguían y por ser judíos los castigaban. Y si eran cristianos, pues por ser cristianos, porque a fin de cuentas el representante de la fe de los cristianos era un judío llamado Jesús. Así que por ser seguidores de un judío, ya ellos tenían serias dificultades y tenían serios problemas. Después de Nerón, entonces viene Domiciano. Después de Nerón viene Tito. Viene Domiciano, perdón. Viene Domiciano. Y entonces, con Domiciano no debió haber problemas a no haber sido por la decisión que Domiciano tomó de hacer de la figura del emperador una divinidad, un dios. Y fue como resultado de hacerse un dios. Entonces los cristianos, que venían de la misma trayectoria monoteísta del judaísmo, de tener a un solo Dios y afirmar que ese Dios estaba representado en la persona de Jesús como el Verbo encarnado de Dios, porque Cristo no es un segundo Dios, Él es el Verbo encarnado de Dios, es Dios mismo. Entonces, pues ellos tenían un solo Dios. Por lo tanto, cuando los judíos le dicen a Domiciano: nosotros no te vamos a adorar porque somos judíos, pues obviamente los cristianos también decidieron lo mismo. Tampoco nosotros te vamos a adorar porque nosotros tenemos un solo Dios y tú no puedes ser el Dios nuestro. Por lo tanto, con Domiciano, entonces la persecución empezó a acrecentarse mucho más contra los cristianos,
por una sencilla razón, porque la inmensa mayoría de los cristianos del siglo II ya no radicaban en Jerusalén. La inmensa mayoría de los cristianos del segundo siglo radicaban en el Imperio Romano, porque Jerusalén había sido destruido en el año 70. Así que ya allí casi nadie vivía. La inmensa mayoría de los cristianos estaba en el mundo romano. Ahora, eso en síntesis es lo que habíamos planteado la semana pasada, porque no lo podemos retomar, ¿verdad? Simplemente esa síntesis breve. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy sobre Apocalipsis? Apocalipsis es un documento totalmente distinto a cualquier documento del Nuevo Testamento. Si usted compara Apocalipsis con Mateo, ¿se le parece? No. Si lo compara con Marcos, con Lucas, no. Si lo compara con cualquiera de las cartas del apóstol San Pablo, mucho menos, porque son cartas. Así que el Apocalipsis es un documento que es totalmente distinto a todos los demás documentos del Nuevo Testamento. De hecho, tampoco es tan fácil de entender, porque una carta, a pesar de que nosotros no tenemos ni al que la escribió ni al que la recibió, pero es una carta, por lo menos podemos deducir, porque si en la carta dice me he enterado por los de Cloé que hay divisiones entre ustedes, pues ya uno sabe que el autor está tratando un problema de ¿qué? De división. Bueno, porque lo está diciendo. Tal vez alguien diga eso no es verdad, pero eso es lo que él dice. Por lo tanto, si eso es lo que él dice, pues uno deduce, allí había un problema de división. Y entonces si uno lee la carta donde trata la cuestión de la Santa Cena, pues que ustedes vienen y cada uno de ustedes recogen, se van por una esquinita y se ponen a comer los banquetes y a los pobres los dejan por allá desperdigados, pues entonces uno dice, pues mira, aquí yo no tengo a los pobres ni tengo a los que para que se defiendan, pero por lo menos aquí dice que hay un problema y que este era el problema. Entonces eso le permite al que lee la carta entender el problema. Pero en el Apocalipsis tenemos un problema mayor, y es que en el Apocalipsis la mayoría de lo que se plantea son visiones. Sí, oiga, aquí no es una cuestión de un destinatario y de un autor. Aquí es cuestión de alguien que está teniendo unas visiones. Para colmo está solo en una isla, ¿verdad? Por lo tanto, las visiones, pues, es lo que está es recogiendo una información que él mismo recibe, que él mismo tiene, que a él mismo le llega. Pero la cosa se complica más, y es que él la va a explicar con los símbolos de su tiempo. ¿Verdad? Con los símbolos de su tiempo. Por ejemplo, él no dice las puertas eran como las de Plaza Las Américas, eléctricas, ¿verdad? Que abrían, la veía que alguien se acercaba y cerraban, porque no habían puertas de Plaza Las Américas en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace él? Él entonces comienza a relacionar su visión con las estructuras de su tiempo. Pero el problema es más grande para nosotros, porque las estructuras de su tiempo ya han pasado 20 siglos y estamos dentro del siglo XXI, es decir, ya han pasado más de 2000 años, y trabajar con una estructura de 2000 años para atrás no es una tarea fácil. Digo, yo me encuentro con una gente por ahí que son unos expertos, ¿verdad? Pero con toda honradez no es una tarea fácil. Mire, alguien me preguntó hoy si yo había ido a Camuy, de donde es mi familia, y le dije que hacía como 3 años que no iba. Pues es verdad, hace como 3 años que no voy,
Pero antes de esos 3 años hacía como 15 que no iba a ver la finca que era de mi abuelo. Pues ¿sabe algo? Hace 3 años atrás fui a ver la finca que era de mi abuelo. ¿Y sabe qué? El palo de mango nunca lo pude identificar. Y yo sé que allá hay un palo de mango, pero ¿dónde está? Se perdió, se lo tragó la tierra, algo pasó con el palo, pero yo no lo logré identificar. Un pozo que había, que yo estaba, pues todos los días había que ir a buscar con una lata de agua al pozo, no lo pude encontrar. La loma, donde estaba la casa de mi abuelo, yo me perdí allí. Yo dije, pero ¿y qué pasó aquí? Bueno, imagínense, y de eso eran 15 años. Ahora, imagínense la estructura de 2000 años atrás, ¿verdad? Entonces, si a eso le añado que las estructuras del vidente están planteadas en claves, con símbolos varios, que son claves, porque yo estoy escribiendo para que entiendan los míos, pero los enemigos míos cuando cojan el documento no lo pueden entender, porque si lo entienden, entonces en lugar de mandarme a la isla de Palma, me mandan a la isla de Vieques. Y de Vieques, de Grecia a Vieques, o de Roma a Vieques, mucha distancia. Entonces, ¿qué hace? Lo tengo que poner en claves y en símbolos que lo entiendan nada más que los míos. Entonces, ahora yo tengo un problema, que yo no estaba allí y a mí no me dieron la clave. Cuando él diga digo, quiere decir Diego. Esa clave yo no la tengo. Por lo tanto, fíjese todas las dificultades a las que se expone una persona que va a interpretar el Apocalipsis. ¿Qué ha traído como consecuencia todo esto? Pues mire, ha traído como consecuencia que el libro de Apocalipsis ha sido un libro mal interpretado. Muchas interpretaciones. De hecho, hay una cantidad enormísima de intérpretes del Apocalipsis. Y ha sido también un libro bien abusado. Entonces, una de las cosas que uno tiene que preguntarse es, ¿voy a participar yo como cristiano de una mala interpretación, de un proyecto de abuso contra el libro? ¿O yo voy a buscar la forma? Mire, aunque no sepa mucho de él, pero procurar saber lo que es relevante, lo que es esencial. Porque a fin de cuentas, yo estoy frente a un libro. Claro, yo me voy a encontrar con la gente que dice, el Espíritu Santo da el conocimiento. Sí, el Espíritu Santo da el conocimiento. Pero, déjeme decirle algo. El conocimiento que da el Espíritu Santo es para la formación de mi carácter, no es para la interpretación. Porque todos los que alegan interpretación, alegan haber sido dirigidos y educados por el Espíritu Santo. Y me topo que entonces hay unas contradicciones entre uno y el otro. Entonces, uno tiene que empezar a ver los documentos bíblicos con la responsabilidad que ello amerita y que ello exige. Por el otro lado, estamos frente a un libro que tiene grandes verdades escatológicas, es decir, verdades para el futuro, pero necesitamos verlo dentro del contexto. Y entonces la única alternativa que tenemos es la historia, que es el contexto histórico que nos va a permitir interpretarlo. Si no trabajamos con la historia, mire lo que sucede. Hay una escuela que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y hay otra escuela que cree que no va a pasar por la gran tribulación. Y hay otra escuela que cree que va a pasar en los 3,5 años, ¿verdad? Donde no va a haber ni tribulación, ni ausencia de tribulación. Que a la misma mitad, entonces el Señor viene. Pues mire, si cada una de esas escuelas alega que eso se lo ha revelado el Espíritu,
entonces sucede que el Espíritu le está revelando diferentes cosas a la gente. Entonces tenemos un problema serio, pues entonces el problema no es de la interpretación, es del Espíritu. ¿Se da cuenta? Ahora, es mejor decir, hay distintas escuelas que agarran el documento y lo miran y lo interpretan. Ahora, a la luz de su conocimiento, ellos lo interpretan, pues fantástico, con eso no hay ningún problema, porque entonces aquel se puede sentar con este se puede sentar con aquel otro, y entonces entre los tres empiezan a conversar. A lo mejor no se ponen de acuerdo nunca, pero por lo menos cada uno de ellos dice cómo lo ve y cómo lo interpreta. Ahora, ¿qué cosas son fundamentales poder considerar del Apocalipsis? Número 1, si Dios permitió que estuviera en la Sagrada Escritura, un propósito tiene. Y si está en la palabra de Dios, edifica el alma, consuela el alma y ministra a la iglesia. Por lo tanto, cuando yo voy al Apocalipsis, no puedo ir al Apocalipsis meramente como, por ejemplo, mi amigo Lutero. ¿Qué Lutero? Cuando le hablaron de qué opinaba él sobre el Apocalipsis, Dios, eso es un libro de pura paja. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy postulando, con lo que yo estoy enseñando. Eso no tiene nada que ver. No me interesa. Puedo vivir sin el Apocalipsis. Bueno, pues es su decisión. Y cada cual vive con las decisiones que toma, ¿verdad? Vino Zwinglio y entonces le preguntan sobre el Apocalipsis y también dijo lo mismo. No me interesa trabajar con el Apocalipsis, ese no es mi problema. Vino Calvino y le preguntaron sobre el Apocalipsis y Calvino dijo, bueno, yo creo que eso ya se cumplió. Aquí lo que hay es que mirar el documento como algo que ya está cumplido. Histórico. Y es un documento histórico, que es la escuela preterista. De eso hablaremos unas semanas más tarde. Ahora, lo que es interesante es que ellos son golondrinas, ¿verdad? Ellos son golondrinas y tienen derecho a ser golondrinas. Lo que no podemos pensar es que son toda la primavera o todo el verano, como dicen la gente, ¿no? Una golondrina no hace verano, ¿verdad? No, pues ellos no son todo el verano, ellos son una golondrina. Alguien que opinó y tiene el perfecto derecho a opinar así. Ahora, sin embargo, Philip Carrington le preguntan sobre el Apocalipsis y dice, esta es la única obra de arte pura que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué él dice que es pura? Porque obviamente los teólogos admiten que de Mateo se ha podido perder algún documento. De las cartas de Pablo se han perdido documentos. ¿Se acuerdan cuando leímos Corintios que se perdieron unos documentos y que primera de Corintios resulta que no es primera de Corintios, que es segunda de Corintios, y segunda no es segunda, es tercera, y que del 15 al 18 no está la primera? Entonces ejemplo, ¿verdad? Que lo discutimos aquí y que lo trabajamos aquí. Pues, pero en el Apocalipsis hay un elemento interesantísimo, y es que todo lo que él escribió está ahí. Todo. Todas sus visiones están transcritas. Todas sus visiones están presentadas. Todos sus símbolos, todos los símbolos están ahí. Entonces, juega un papel importante. No es para decir que es un libro de paja. No es para decir que no me interesa. O para decir eso ya se cumplió. No, a mí me parece que necesita que mirarse, necesita estudiarse, necesita ponderarse bien, y desde luego aquello que va a ministrar al corazón y a la vida de nosotros como cristianos, pues debemos ir al Apocalipsis con el debido respeto de la palabra del Señor para que ministre a nuestro corazón. Ahora, dicho esto, tenemos que pasar a otro elemento importante. Es que Apocalipsis es una literatura. Y desde luego es un género literario. ¿Y por qué es un género literario? Bueno, porque representa una clase de literatura que existió.
Porque el Apocalipsis no es el primer documento que está escrito de esa forma. ¿Se da cuenta? Entonces, no es el único. Usted lee en la Sagrada Escritura capítulos de otro documento, e inclusive lee trozos de capítulos en otro documento que a usted le parece que está leyendo ¿qué? Apocalipsis. Entonces, cuando usted hace esa comparación, pues el proceso, la metodología científica que hay en el campo de la literatura dice, cuando tú te encuentras con un estilo aquí y lo ves que se repite acá y ves que se repite a este otro lado, quiere decir que hay un género, ¿verdad? Que hay un estilo literario. Entonces, ese género tiene que ser estudiado, porque ese género se tuvo que haber dado dentro de un contexto, tuvo que haber tenido una estructura histórica, tuvo que haber tenido que un tiempo, un espacio. O sea, ¿se acuerdan de aquellas cartas que Rafael Cardona escribía que decía, ruego a Dios que al recibo de esta te encuentres bien, a Dios gracias, nosotros estamos gozando de perfecta salud, ¿verdad? Pues, oiga, usted mira esa carta y usted dice, esa carta tiene un espacio, tiene un tiempo, porque ahora usted mira la carta de hoy y no tiene nada de eso. Es más, lo que tiene es un montón de abreviaciones, que usted tiene que tener espíritu de discernimiento para interpretar lo que dice la carta. ¿Se da cuenta? Entonces, pues, este es un género literario distinto a ¿cuál? A aquel género que usaban nuestros abuelos, que usaban nuestros tíos, que usaban nuestros ancianos, que escribían las cartas de una forma totalmente distinta. ¿Verdad? Por eso mire, la estructura de la doctrina de la prosperidad, ¿en qué se sostiene? Pues eso, la doctrina de la prosperidad se sostiene en una carta. En una carta que se le escribe a uno que se llamaba Gallo, que hasta mal tenía el nombre, ¿verdad? Ruego que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Mire, esa era la introducción que se hacía a las cartas de ese tiempo. Y de ahí, de una estructura, de un género literario, de una introducción de una carta, han desarrollado toda una doctrina de prosperidad. De una expresión arcaica. Entonces, necesitamos ver la literatura apocalíptica. Déjenme decirle a los que han llegado, que tal vez yo llevo 37 años dando estudios bíblicos, he dado estudios bíblicos en algunos colegios y demás. No se preocupe que siempre vamos a aterrizar, y vamos a aterrizar como usted se va a sentir bien y se va a sentir cómodo. Lo único es que para mí es importante, primero, que lo veamos en un sentido académico, y después lo vamos a ver. Si algo para mí está claro es que el que ha de venir vendrá. Si usted tiene alguna duda sobre eso, yo no la tengo. Yo tengo certeza de que Jesús va a volver. Punto. Yo tengo certeza de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Verdad? Y a mí eso de estar llenándome de ansiedad si Él viene, óigame, ¿de qué ansiedad me tengo que llenar si Él viene? Ojalá y llegue hoy. ¿Para qué me voy a llenar de ansiedad? Yo no necesito que nadie me traiga noticias de las guerras y de las violencias para que entonces esta noche yo no pueda dormir, porque el Señor viene. Mire, pues ¿qué me importa a mí la guerra y la violencia? Si Él va a venir, pues que venga hoy. O sea, Él dijo que iba a venir, y el Espíritu y la Iglesia deben decir, ven Señor Jesús. Punto, ya ese no debe ser el problema de un cristiano. No debe ser la amargura de un cristiano. Ahora, dentro del Antiguo Testamento vamos a encontrar, oiga bien, dentro del Antiguo Testamento vamos a encontrar trozos de capítulos que se parecen al Apocalipsis del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hay trozos en el Antiguo Testamento que aparecen en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, esto quiere decir entonces que es un género, que es una forma, como se escribía. El autor del Apocalipsis dijo, ¿cómo voy a transmitir esta historia? ¿Cómo voy a transmitir esta revelación? Ah, ya sé.
no la voy a transmitir como una carta de Pablo, porque si la transmito como una carta de Pablo, voy a enredar a los hermanos. Imagínense, si digo, esta carta se la voy a enviar a Tito, y esta carta se la voy a enviar a Timoteo, y quiero también que los hermanos de Corinto la lean, pues entonces, si escribe con ese género, entonces el Imperio Romano sabe a quiénes le van a ir a quitar la carta. No, esto yo lo voy a escribir con un género distinto. Y el género que utilizó, el género literario, es el género de la apocalíptica. Y el género literario de la apocalíptica tiene una definición. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. De hecho, hay algunas Biblias que en lugar de decir Apocalipsis, dice el libro de revelación. Porque el otro significado como que no vendería mucho, ¿no? El otro significado es descorrer el velo. Y eso como que no sería muy agradable. Decir, hermano, vamos a ir al descorrer el velo. Mejor decimos, vamos a revelación. O vamos, pero significa descorrer el velo. Apocalipsis, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa es importante conocer? Pues si es un género literario y significa revelación, descorrer el velo, entonces necesitamos conocer cómo estaba en la mente del judío ese género literario, porque estaba ahí en la mente del judío. Y eso es importante que, aunque sea de manera sencilla, lo entendamos. Miren, el pueblo de Israel siempre se ha entendido pueblo de Dios y heredero de las promesas divinas. Desde Abraham, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Por lo tanto, Abraham se metió en la cabeza lo que Dios le dijo. Yo tengo que ver con todas las naciones tienen que ver conmigo. Y si todas las naciones tienen que tener mi bendición, entonces yo soy el patriarca ¿de qué? De todas las naciones. Oigan, desde Abraham, ya Abraham se estaba repitiendo esto. Cada vez que Abraham daba su nombre, ¿qué significaba el nombre de Abraham? Padre de naciones. O sea, donde quiera que Abraham iba y le preguntaban, deme su nombre, él decía, Padre de naciones. Por lo tanto, cuando le nació su hijo Isaac, y le decían, ¿quién es tu papá? Pues mi papá es el Padre de las naciones. Y cuando le nacieron los nietos, ¿cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo, el Padre de las naciones. Así que Israel, desde que nació en Abraham, entendió que era el pueblo de Dios, heredero de las promesas divinas, y que a la larga ellos jugarían un papel vital en todas las naciones. Eso es importante conocerlo para ver el Apocalipsis. Ellos entendían que algún día iban a alcanzar la supremacía mundial. Y ellos entendían inclusive de dónde iba a venir esa supremacía mundial. Desde que nosotros leemos las profecías antiguo testamentarias, descubrimos que iba a venir de una descendencia. Y la descendencia venía de parte de Judá. Y a través de Judá iba a venir David. Y David sería ¿qué? El rey de Dios. Ahora, ¿qué entendió el pueblo de Israel cuando David se hizo rey? Iba a ser el rey que los iba a sacar del sufrimiento. Ese es el rey que Dios nos prometió. Ese es el rey que Dios nos prometió. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros supremos sobre todas las naciones. Imagínense qué clase de rey, que nosotros habíamos perdido el arca y se metió y lo conquistó. Mira qué clase de rey que ha decidido hacerle a Dios una casa. Hizo un trono, hizo un palacio, o sea, organizó todo el sistema cultico. Este es el hombre, este es el Mesías. Para Israel, el Israel del tiempo de David, David fue su Mesías.
¿Sí? Ahora, cuando se le murió David, entonces apareció ¿quién? Salomón. ¿Y cómo se le denomina a Salomón? El sabio. Oye, con el padre no la pegamos, pero con este sabio que nos ha tocado, con este sabio la vamos a pegar, con él llegar. Imagínate, vienen de todas las naciones a consultarle. Ya le reconocen la autoridad. Ya reconocen que él puede aconsejar a cualquier rey. Llegó la reina de Saba. Y la reina de Saba se enamoró de él y se encantó con él. O sea, el hombre es la persona que va a hacer que todo lo que se le dijo a Abraham sobre Israel se cumpla aquí. Ahora, la Biblia es encantadora, ¿sabes? La Biblia es encantadora. Sin embargo, sus sueños estuvieron a punto de colapsar, porque con Salomón, en lugar de crecer el imperio, se redujo. En lugar de el imperio imponerse en otros países, los países se impusieron en el imperio. Imagínense, fue con Salomón que empezaron a venir los dioses paganos a Israel, el politeísmo. ¿Se da cuenta? Oiga, era un mensaje del cielo. Vea esto con la claridad. Un mensaje del cielo diciéndole: ustedes que están esperando a un Mesías humano. Estamos en Navidad y en Navidad vamos a predicar los domingos sobre la forma como la iglesia reinterpretó a Jesús como el verdadero Mesías. Y fíjense que entonces se van con Jesús por ahí para abajo y lo llevan, bueno, Mateo lo lleva hasta Abraham, pero Lucas lo lleva hasta, Mateo lo lleva hasta Abraham, pero Lucas lo lleva hasta Adán. Para decir: yo les voy a probar a ustedes quién es el Mesías. Vámonos por aquí hasta Abraham. Y van a descubrir que ni era David, ni era Salomón. Y Lucas dice: nada, yo los voy a llevar hasta Adán. Y les voy a probar que no era nadie, sino aquel de quien profetizó Dios en el huerto del Edén. Fíjense qué interesante es la escritura. Ahora, fíjense qué planteamiento. Con Salomón se redujo el imperio, y no solamente se redujo, se dividió, se hizo canto, porque Salomón tenía dos nenes, uno que se llamaba Roboam y otro que se llamaba Jeroboam, y los nenes se pelearon y dividieron el imperio, y a uno le llamaron el reino del norte y al otro le llamaron el reino del sur. Y los sinvergüenzas hasta peleaban. El montón de veces el reino del norte peleó contra el reino del sur y viceversa. Se unieron con otros países. Se unieron con otros países para pelear contra sus hermanos. O sea, entonces, en lugar del reino crecer, lo que hizo fue reducirse. Claro. El reino del norte estableció su capital en Samaria. Pero en el siglo VIII, a final del siglo VIII antes de Cristo, es decir, 800 años antes de Cristo, ese reino desapareció bajo los asirios. Los asirios lo invadieron y desde luego se lo llevaron, lo indoctrinaron, le cambiaron la mentalidad y ya y sencillamente cambiaron el sacerdocio, trajeron sacerdotes con una mezcla de religiosidad, y finalmente los samaritanos no sabían ni a qué creían, porque la mujer samaritana le está haciendo preguntas a Jesús, a pesar de que espera el Mesías, pero no sabe ni dónde es que se adora, si en el templo, si en el monte. Ahora, mire qué interesante.
con este reino del norte desaparecieron 10 tribus. 10. El reino del sur se establece en Jerusalén, ¿verdad? Con 2 tribus. Pero desde luego, en el año 6 antes de Cristo, 200 años después más o menos, sufrió la invasión de Babilonia, y como resultado de la invasión de Babilonia fueron llevados al destierro de Babilonia. Y finalmente aquel gran imperio de David, el Mesías, y aquel gran imperio de Salomón, el hombre más sabio a quien todos los reyes venían a consultar, se convirtió en un pueblito fantasma de ruina y de desgracia. Despreciado. Y si usted no me lo cree a mí, le hace la historia de Nehemías, que dice que cuando llegó se puso a llorar porque vio que todo estaba hecho que ruinas. Ahora, a eso tenemos que añadir entonces la invasión de los persas, que también invadieron a Jerusalén, también los griegos, y en el tiempo de Jesús, unos 100 años antes, 80 años antes de Jesús, los romanos, que ya habían invadido a Jerusalén. Así es que aquella visión, aquella interpretación de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que se descansó en David como el cumplimiento de esa profecía y se descansó en Salomón, vino a convertirse en sal y agua. Ahora, querido, cuando la gente establece profecía y las profecías que establecen no se cumplen, ¿qué sensación acontece en los tales? Es un desastre. Así es que, ¿a qué los llevó todas estas desgracias a Israel? Pues mire, los llevó a crear un sentido de lejanía. Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros, los sueños ya no se cumplen. Esto de la supremacía mundial ya realmente no tiene sentido. Y con el transcurrir del tiempo, ¿qué hizo Israel? Creó un nuevo esquema, porque algo quedó en el corazón de ellos. Si algo falló, no fue Dios. Si algo erró, no fue Dios. Fuimos nosotros. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues nosotros podemos llegar a la conclusión de que todo lo que nos ha acontecido y lo que nos acontece al presente después del exilio babilónico, después de la invasión de los persas y después de la invasión de los griegos y de los romanos, mire, esta es una era presente mala, perversa, dolorosa, agónica. Y esta era tiene que acabar. Esta era tiene que terminar. Porque después de que ella termine, viene una nueva era. Y esa nueva edad o esa nueva era es la que nos va a traer la paz, nos va a traer el sosiego, nos va a traer la justicia, nos va a traer los sueños de supremacía mundial. Y desde luego, toda esa nueva era es la que nosotros hemos estado esperando, pero equivocadamente habíamos creído que llegó en otros tiempos. Y ahora necesitamos volver de nuevo ¿a qué? A levantar la fe, a levantar la esperanza. ¿Y sabe qué? Es como resultado de esa nueva era que empieza la literatura apocalíptica. Y a esa literatura apocalíptica empezó a llamársele el día grande del Señor. Por ejemplo, Apocalipsis 4:1, como un horno viene un día que será muy ardiente, los soberbios, los malos, arderán como estopa. Entonces empieza a plantear que
una cosmovisión ¿de qué? De destrucción de esa era dolorosa, agónica, de gobiernos, de pueblos, de gente mala, perversa, que destruyen el propósito divino. Oiga, Israel sufrió tanto pensando en que ellos habían alcanzado la era mesiánica con David y con Salomón y con los otros reyes que llegaron y con los otros jueces. Ellos sufrieron tanto y tanto y tanto que la historia revela que hubo un rey que los invadió, y ese rey que los invadió inclusive les profanó hasta el templo. En el altar donde se sacrificaban puso un cerdo. O sea, para ellos todos los gobiernos eran perversos, eran malos. Cuando un judío pensaba que los gentiles eran el carbón para el infierno, no era por un mero capricho, era que ellos decían, son tan malos y tan malos que lo único que nos han hecho es mal. Por lo tanto, se desarrolla una nueva teología, la teología de las dos edades. Esta edad presente un día va a terminar, y va a terminar con juicio, y va a terminar con condenación para los malos, pero los buenos entonces disfrutarán de las promesas de Dios. Israel alcanzará el cumplimiento de la nueva era, su supremacía mundial. De hecho, todavía hoy Israel piensa que el día que venga el Mesías, ellos serán ¿qué? La supremacía mundial. ¿Se da cuenta? Este es el contexto que es importante considerar para trabajar con el libro de Apocalipsis. Por eso es un género, porque llana y sencillamente cuando había dolor, cuando había sufrimiento, cuando se chocaba con la realidad de que el mundo malo y perverso, el sistema mundanal malo y perverso atenta contra el bien y el plan de Dios, el mensaje era: no te preocupes, que Dios vencerá. Y cuando Dios venza, entonces el mal será destruido. Y surgirá ¿qué? Imagínense, el profeta Ezequiel dice: entonces el león jugará con el cordero, porque se acabará la maldad. Imagínense, al punto de que un león estará retozando con un cordero. ¿Se da cuenta? Ahora, esta es la razón de toda la literatura apocalíptica que está dentro de la mentalidad de los judíos. ¿Cuánta de literatura apocalíptica tienen? Miren, está la asunción de Moisés, el Apocalipsis de Baruch, el cuarto Esdras, el libro de Enoc, los oráculos sibilinos, los testamentos de los 11 patriarcas, la ascensión de Isaías. Todos esos libros son de literatura apocalíptica, de género apocalíptico. Ahora, dentro del canon bíblico vamos a encontrar algunos planteamientos apocalípticos, por ejemplo en Isaías, y los vamos a encontrar en Ezequiel, y los vamos a encontrar en Daniel, y los vamos a encontrar en el libro de Joel. ¿Por qué razón? Porque cuando se dieron las circunstancias del mal, había que levantar la voz de la esperanza a través de ¿qué? De una documentación apocalíptica. Ahora, ¿qué elementos de contenido tiene esa documentación? Bueno, pues obviamente hace un preámbulo de la era presente. Usted va a leer cualquier documento apocalíptico y te va a decir: esto está bien malo. Esto está bien malo, ¿verdad?
Hay mucha gente apocalíptica hoy en día que siempre comienza con que esto está bien mal. Están llenos de géneros apocalípticos, ¿verdad? Sí, esto está bien mal. Pero vaya a Plaza de las Américas para ustedes. ¿Ah? Está bien malo, pero no hay estacionamiento en Plaza de las Américas. Yo no entiendo cómo es que están las cosas tan malas. Entonces usted empieza a toparse con ese es el preámbulo, ¿no? De todo género apocalíptico. Las cosas están bien malas. Por el otro lado, entonces empieza a decir, hay unas consecuencias a estas cosas malas y son los terrores que van a venir. Porque cuando la gente ve las cosas malas, dice, esto está malo, y se va a poner ¿qué? Es parte del género literario. Ahora, el elemento de la esperanza que va a plantear, esto está malo, se va a poner peor, pero vendrá un día donde esto va a mejorar. Los cimientos serán estremecidos, los quiciales del templo se estremecerán, ¿verdad? Vendrá destrucción repentina, pero luego de ello vendrá ¿qué? Una nueva era. Vendrá una nueva dimensión de vida, un elemento de esperanza. Oiga, y eso es parte precisamente de la literatura apocalíptica, que tiene una diferencia bien grande de la literatura profética. Porque la literatura profética juega un papel totalmente distinto. El profeta no depende de visiones, ni depende de sueños. El profeta depende del Espíritu, ¿verdad? Vino el Espíritu de Jehová y me tomó. Y me dijo que dijera, y yo inmediatamente dije, hice un pronóstico, dije algo que va a suceder y establecí un tiempo. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Ese es el profeta, ¿verdad? El profeta va donde Ezequías y le dice, prepárate que dentro de unos días más se te limpia la picota. Ese es el profeta, ¿eh? El profeta es tienes que sumergirte en el río Jordán y tienes que meterte 7 veces. No, pero ¿y por qué en ese? Porque yo digo que es en ese. No, pero es que puede ser en el Fafaro, puede ser en el Habana. No, yo digo que es ahí. Ese es el profeta, ¿ves? El profeta no anda negociando con nadie. Y si te metes 6:30, no te curas de la lepra. Es 7 veces. Ay, déjame mandarte un regalito. No me mandes, chavo, que yo soy profeta de Dios. Yo no cobro por decir las cosas. Y no me vengas a comprar. Ese es el profeta. En la literatura apocalíptica no se da ese fenómeno. En la literatura apocalíptica, el vidente recibe las cosas a través de sueños, a través de visiones. Un ejemplo, Ezequiel, estando yo junto al río de Quebar, tuve tal visión. Fui, el Espíritu me llevó al valle de los huesos secos. Y todo es una visión. Ahora, miren qué dato interesante. En la apocalíptica no hay fechas establecidas. Como por ejemplo, en la apocalíptica con respecto al día y la hora cuando el Señor vendrá, pues no hay fecha. Pero sin embargo, en la profecía se establece la fecha. ¿Se da cuenta de las diferencias que hay? Porque a veces hay gente que piensa que Apocalipsis es un libro profético. Apocalipsis es un libro apocalíptico que está enfocado en el contexto de una revelación, de unos sueños, de unas visiones que tuvo el vidente. Juan no es un profeta, Juan es un vidente. Ahora, sí, claro que sí. Sí, en el Apocalipsis. El Apocalipsis cristiano necesita un tratamiento distinto. Fíjense que estoy hablando de los Apocalipsis
deuterocanónicos, de los apocalipsis que llaman apócrifos. Estoy hablando de los trozos de apocalipsis de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. Pero el apocalipsis del Nuevo Testamento, ese último libro de la Sagrada Escritura, necesita un tratamiento totalmente distinto, interesantísimo. Porque aquí hay una reinterpretación del Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis del Nuevo Testamento interpreta al Apocalipsis. Por una sencilla razón. Porque en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, el gobierno mundial no estará en manos de Israel. El gobierno mundial estará en manos de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, aquí hay una reinterpretación apocalíptica. No, este no es el apocalipsis común y corriente del Antiguo Testamento. Este es un apocalipsis distinto. Es distinto. Porque ya ese primer apocalipsis fracasó. Ellos interpretaron que era con David, interpretaron que era con Salomón. No. Nada de eso es. El apocalipsis del Nuevo Testamento, ese último libro, trata de un gobierno mundial, sí, regido con justicia, con rectitud, pero ya no es Israel, es Cristo, es celestial, es la iglesia. De hecho, el término que se usaba en el Antiguo Testamento del día del Señor, aquí se ha cambiado, y en este Apocalipsis se le llama la venida de Jesucristo. Ya no es el día del Señor, es la venida de Jesucristo. Si hasta aquí vamos bien, si hasta aquí me están entendiendo, ¿verdad? Dentro de lo poco que yo puedo comunicar. Yo tengo por costumbre, cada vez que voy a trabajar con el Apocalipsis, yo vuelvo de nuevo al Apocalipsis a escribir, ¿sabes? Lo que yo estoy escribiendo no es de la última vez que di el estudio bíblico, es que yo vuelvo de nuevo, porque para mí me resulta interesante volver de nuevo a él, a leer, a rebuscar, consultar. Me parece que obviamente yo me siento más cómodo haciéndolo de esa forma. Ahora, ya señalamos que la literatura apocalíptica es un género, mire, y obviamente no hay manera de negarlo. Es un género. Posee un conjunto de expresiones literarias que advienen como resultado de la cultura hebrea. Se expresan por medio de símbolos, por medio de metáforas. Desde luego, siempre vienen como resultado del sufrimiento del pueblo judío. En el caso del Apocalipsis del pueblo cristiano, desde luego, nace la esperanza de una intervención mesiánica en el contexto judío, porque a fin de cuentas los que están sufriendo a finales del primer siglo son cristianos gentiles, pero también están sufriendo cristianos ¿qué? Judíos. Lo que pasa es que ya para el entendimiento de la iglesia de ese momento ya no hay tal cosa como un pueblo cristiano judío y un pueblo cristiano gentil, sino que se rompió, según Pablo en su carta a los Efesios, se rompió la pared intermedia que nos dividía y ahora somos ¿qué? Un solo cuerpo. Bien, ahora, ahorita quise recordar el nombre del que puso el cerdo en el altar de Israel. Se llamaba Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Desde luego, en el tiempo de Antíoco Epífanes, que fue más o menos 175 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, en ese tiempo muchos teólogos afirman que se escribió el libro de Daniel. Y si usted observa bien, gran parte de los planteamientos de Daniel son apocalípticos. Claro, había que despertar una conciencia de esperanza. Ha llegado un invasor que es un hijo del diablo.
Ese bandido profanó el altar de Dios. Y lo peor de todo es que muchos judíos cobardes se han aliado a él. Gracias a una familia, la familia de los macabeos, que le dijeron: no, de aquí te vamos a sacar, de aquí te vamos a echar fuera. Y desde luego, es como resultado de esa familia de los macabeos que logran expulsar a Antíoco Epífanes de Israel, de Jerusalén. Pero la literatura apocalíptica apareció en ese tiempo. Por el otro lado, oiga bien, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó a Jerusalén y los romanos ocuparon a Palestina. Y desde luego, el poder de la realeza judía y del sacerdocio estaba bajo la tutela romana. Y ante tal situación surgió de nuevo la esperanza apocalíptica, porque el género apocalíptico aparecía en Israel en momentos donde el mal se quería imponer o se imponía. En el siglo I, en el año 60, aparece Nerón con la persecución de los cristianos. En el año 70, Tito destruye a Jerusalén completa y el templo. Y en el año 81 aparece Domiciano para perseguir a los cristianos. Entonces, ¿qué vuelve a suceder? ¿Qué vuelve a surgir? Tiene que aparecer un documento apocalíptico. Un documento apocalíptico que es totalmente distinto a los documentos apocalípticos antiguos testamentarios. Claro que cuando nosotros empecemos a leer, escuche bien, cuando nosotros empecemos a leer el Apocalipsis, vamos a encontrar trozos del Apocalipsis que los encontraremos en Ezequiel, que los encontraremos en Jeremías, que los encontraremos en Malaquías. Sí, lo vamos, porque es un género, pero desde luego no tiene la intención de decir lo mismo, tiene la intención de reinterpretar lo que ya una vez habían interpretado. Porque para algunos la interpretación se circunscribió a David, pero ahora para la cristiandad David no toca vela en este entierro. David lleva un montón de siglos muerto. Es de la descendencia de David que vendrá el Mesías. Es de la descendencia, no, está claro, es de la descendencia, no es David, es de la descendencia de David que vendrá el Mesías. Y viene Mateo y dice: vámonos por aquí para atrás. Y Mateo empieza entonces a contar todas las generaciones, y dentro de ese acto de retrospección generacional, llega ¿a dónde? Llega a Abraham. Pero cuando llega Abraham, ya había pasado ¿por dónde? Por toda la línea de Judá. Y de hecho, la gran maravilla, porque es que la escritura es una maravilla extraordinaria. La gran maravilla es que donde se perdía el eslabón, Dios lo juntaba. Y aparecen dos mujeres, que para colmo eran mujeres, me van a perdonar, no tiene que ver nada. Pero para colmo del pensamiento judío eran mujeres. Sí, sí. Se mueren todos. No, y más que Ruth, que era moabita, una mujer de Moab, se ha insertado aquí. Y no solamente Ruth, sino una doña llamada Rahab, que también está insertada en el árbol genealógico, porque en algún momento dado se extravió, pero la provisión divina logra que estas dos mujeres se inserten al árbol para que haya la continuidad, porque en el Apocalipsis neotestamentario se usa el género literario, pero se reinterpreta para decir: no es David,
es de la descendencia de David y está aquí en el Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. Está bien claro. Sí, no, vamos a ir suavecito. No nos vamos a enfocar. No, de Agar viene Ismael, que es de la descendencia de los árabes. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Acuérdense que les dije que me quería ir unos minutitos antes para poder llegar a la funeraria Viner. Además, saturando de mucha información. Yo lo que quiero que ustedes tengan es ese cuadro claro, porque ya, pues obviamente, la semana que viene, ese es un pintor. Tal vez me pase con Martorell lo que me pasó con un excelente hombre puertorriqueño, que no voy a mencionar su nombre, que un día vino a conversar conmigo sobre teología y le dije, no, yo lo respeto a usted en su campo, en teología no se meta, porque usted no sabe nada. Sí, porque quería demostrar que los marcianos estaban en la Biblia. No se meta ahí, usted de eso no sabe nada. No, pero es que no se meta ahí, que usted no sabe nada de eso. Ese no es su caso. Bueno. A Pablo lo mataron bajo el Sí, la gran posibilidad de que fue bajo el régimen de Nerón, sí. Tuvo que haber sido bajo el régimen de Nerón. Nerón era perverso. Bueno, queridos, pues entonces el martes que viene, con la ayuda del Señor, empezamos con el capítulo 1. Si no me encuentro con unas cosas, ¿verdad? Que a veces uno empieza y dice, oye, esto Dios debería compartirlo. Así que, pero si es parte de esto, lo decimos, pero tampoco nos vamos a entrar en muchos datos técnicos, porque a fin de cuentas ese no es el propósito. El propósito del estudio de Apocalipsis es afirmar que el que ha de venir vendrá. Y que yo no necesito, querido, y yo lo enfatizo siempre, yo no necesito que nadie me venga a meter miedo con la venida de Jesús. Nadie. Yo no necesito que nadie me venga a decir que para que Jesús venga tiene que haber violencia, tiene que haber muerte, tiene que haber destrucción. Mire, violencia ha habido siempre. Terremotos ha habido siempre. Guerra han habido siempre. De hecho, cuando alguna gente empieza a hablar conmigo sobre el Apocalipsis, me dice, no, espérate un momentito, todo lo que tú vas a decir contra mí, yo te lo voy a decir primero. Yo no creo en la venida del Señor Jesucristo porque va a haber guerra, terremotos, nada de eso me interesa. Y entonces, ¿por qué tú crees que va a venir el Señor? Digo, porque Él dijo que vendría. Esa es la única razón por la que yo creo que viene, porque Él lo dijo, y como Él lo dijo, si yo quiero ser cristiano, le tengo que creer, porque si no le voy a creer, pues ¿para qué ser cristiano? Ahora, cuando me toco con esa gente, digo, entonces yo creo que el problema es tuyo, que alegas ser cristiano y no le crees. Mira cómo tú resuelves tu problema con Él. Pero si yo soy cristiano, le tengo que creer. Y si Él dijo que vendría, Él vendrá. nos veremos. Bueno, nos ponemos.